Las autoridades del Instituto Universitario de Administración y Gerencia, IUDAG, los miembros de su comunidad, docentes, estudiantes y personal administrativo, quieren agradecer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro en Venezuela, año 2020, y en especial a la viceministra de Educación Universitaria, doctora Anabel Villarroel, por la gentileza en habernos invitado como institución universitaria de gestión privada en participar en tan importante evento. Consideramos en el seno de nuestra institución, en consenso con nuestros docentes, que nuestra participación debía estar ubicada en el renglón que los organizadores del evento han calificado como foro. Para ello, el Instituto presenta a la consideración de la audiencia de este evento el siguiente foro. La universidad como espacio de encuentro de saberes en entornos virtuales de aprendizajes, la producción intelectual en el contexto de la responsabilidad social universitaria. En mi condición de directora del Instituto Universitario de Administración y Gerencia, me corresponde moderar el presente foro. El objetivo del mismo es abordar la política editorial del Instituto Universitario de Administración y Gerencia IUDAG como medio para fortalecer la producción intelectual de sus docentes a través de diversas publicaciones que devienen de la investigación, docencia y extensión que desarrollan, y da cuenta del quehacer académico y de la diversidad de saberes que confluyen en la formación profesional de técnico superior universitario en administración, menciones, finanzas y organización y sistema, con énfasis en la publicación electrónica fortalecida a través de la educación virtual y a distancia, asumida en el contexto del COVID-19, centrado en la responsabilidad social universitaria. ¿Quiénes somos como Instituto Universitario de Gestión Privada? Voy a hacer una breve reseña histórica que nos traslada a Decreto Presidencial 1554 del 29 de octubre de 1996, a través del cual se permite el funcionamiento de este instituto. Iniciamos nuestras actividades formales a partir del 1 de octubre del año 2000 en nuestra primera sede, ubicada en la esquina del Chorro, en el centro de Caracas. A mediados del año 2005 nos mudamos a la sede que hoy en la actualidad ocupamos, muy cerca de la Asamblea Nacional, cerca de la Iglesia de San Francisco, en lo que anteriormente era la sede del Banco Venezolano de Crédito. En el año 2015 el Instituto enfrenta uno de sus primeros cambios vinculado a su diseño curricular, pues nos corresponde actualizar nuestras mallas curriculares, particularmente relacionado con el enfoque del diseño curricular por competencia. En ese sentido, el Instituto aborda uno de los desafíos que hemos tenido como comunidad universitaria que enfrentar. Afortunadamente, logramos que el Ministerio aprobara nuestra malla curricular bajo el enfoque por competencia, y hoy en día estamos trabajando en función de ese diseño curricular. Definamos ahora nuestra misión. Somos una institución universitaria de gestión privada para la formación integral de profesionales con las competencias que demanda el campo de la administración y la gerencia, a la vez que propicia la excelencia de sus egresados mediante el uso de técnicas y herramientas actualizadas que le permitan sobresalir en su entorno laboral en función del perfil profesional de su carrera. Nuestra visión: ser un instituto universitario reconocido en el medio universitario
por su perseverancia en la aplicación de modalidades educativas innovadoras, así como también por la excelencia de sus egresados, al destacarse por su desempeño eficiente y su capacidad de respuesta pertinente y oportuna, cónsonos con las exigencias de la sustentabilidad ambiental y de su entorno profesional, laboral, social y comunitario. Nuestra carrera es la de técnico superior universitario en administración, con 2 menciones, la mención finanzas y la mención organización y sistemas. A continuación, presento a los integrantes de este foro. La especialista profesora Trinidad Calderón, la socióloga profesora Yanet Jiménez y quien les habla, la profesora Fulvia Nieves de Galicia. Procedo a darle la palabra para su intervención al especialista Trinidad Calderón, quien abordará el área o tema vinculado a la caracterización de la concepción de la educación virtual y a distancia en el contexto del COVID-19, caso UDAC. Muchas gracias, profesora Fulvia, por sus palabras. Saludos. Bienvenidos al foro La Universidad como espacio de encuentro de saberes en entornos virtuales de aprendizaje. La producción intelectual en el contexto de la responsabilidad social universitaria. Les habla la profesora Trinidad Calderón, coordinadora académica del Instituto Universitario de Administración y Gerencia UDAC. Me corresponde desarrollar la temática de la virtualidad universitaria, la cual se ha denominado caracterización de la concepción de la educación virtual y a distancia en el contexto del COVID-19, caso UDAC. Vamos a tratar 3 puntos bien importantes para el devenir de la vida institucional y universitaria en la actualidad. El primer punto se refiere a los antecedentes de la concepción de la modalidad de estudios virtuales a distancia en el UDAC. Como segundo punto, se hablará de las implicaciones de la virtualidad en el proceso de producción científica, tecnológica y humanística. Finalmente, el tercer aspecto se refiere a la función de investigación como soporte fundamental de la producción editorial institucional y su contribución en las funciones de extensión y docencia. Retomando lo anterior, referido a los antecedentes de la virtualidad en el UDAC, es preciso mencionar que la institución planifica anualmente los objetivos estratégicos a desarrollar durante todo el año. Valiendo la pena destacar que los mismos se desglosan en las 3 funciones de la vida universitaria: docencia, investigación y extensión. Para ello, vale la pena destacar entonces que uno de estos objetivos estratégicos está relacionado con el fortalecimiento de la función docente, desplegándose 2 acciones fundamentales. La primera, fortalecer con alianzas interinstitucionales la formación docente en la educación virtual, consolidando el aula virtual a través del plan estratégico del convenio con el CEBAT. Y el segundo, referido a la adecuación de la biblioteca virtual de la institución. Para continuar, y en función de establecer los antecedentes virtuales en el UDAC, es bueno mencionar que el CEBAT, o el Centro de Estudios Virtuales a Distancia, estableció un convenio institucional para la formación de docentes, estudiantes y público general en el área de la virtualidad y otras áreas que así se consideren necesarias. El primer contacto con el CEBAT fue el dictado de un primer diplomado de formación de tutores virtuales, en el que participaron las 2 coordinadoras académicas y la encargada del área de sistemas del UDAC, lo cual se consideró un valioso aporte y un primer paso para comenzar a caminar de forma más segura en la virtualidad. Luego de esto, se presenta la situación generada por la pandemia del COVID-19, que impulsó a tomar acciones de suspensión de actividades presenciales y se impartieron lineamientos a los docentes para trabajar vía correo electrónica, con grupos de WhatsApp, mensajerías de texto, llamadas telefónicas inclusive, para entonces poder finalizar el lapso académico 2021. En este interín se estaba planificando cómo poder asumir el segundo periodo académico y no suspender la formación de los estudiantes
por lo que se decidió abrir un nuevo diplomado de formación de tutores virtuales, esta vez dirigido a los docentes del instituto, el cual finalizó de manera exitosa para aquellos docentes que asumieron este reto. Como segundo punto a desarrollar, está lo relacionado con las implicaciones de la virtualidad en el proceso de producción científica, tecnológica y humanística, tal como lo vimos en la primera lámina que enseñamos. Como pueden apreciar, y se ha mencionado en el punto anterior, el IUDAN tuvo que establecer estrategias para dar continuidad a la formación de los estudiantes. Para ello, se implementaron acciones que permitieron el desarrollo del segundo periodo académico, entre las cuales citamos o se citan a continuación. La primera, se crearon aulas virtuales para cada unidad curricular en la herramienta Classroom de Google. En función de eso, se desarrolló la inducción institucional para los docentes en el manejo de esta valiosa herramienta. Como tercer aspecto, se mantuvo la oferta académica con los horarios regulares que establece el instituto, el diurno, el nocturno y el sabatino. Eso generó una discusión de cómo se iba a trabajar esta aula virtual en este momento, para lo cual se decidió que se iban a integrar los docentes de los 3 turnos a cada aula virtual, en donde confluían alumnos igualmente de esos 3 turnos. Seguidamente, se les solicitó a los docentes que adecuaran la planificación, cada una de las planificaciones de ellos, a esa interacción con los demás docentes que impartían la misma materia en otros turnos, para que se dieran clases compartidas en ese momento, en ese segundo periodo. Y finalmente, una vez que toda esta actividad se desarrolló, se pudo llegar a una culminación exitosa de ese segundo lapso académico, que nosotros en el instituto se denomina 2022, con la aplicación de esta forma experimental de impartir actividades académicas a los estudiantes. Esto lleva a preguntar, ¿qué generó la experiencia de la virtualidad en el IUDAN? Partiendo de lo anterior, vale la pena entonces responder que lo primero que se debe resaltar es que el cuerpo de docentes de la institución está preparado y dispuestos a seguir asumiendo el reto de lo virtual y de la educación a distancia. Como segundo aspecto, es importante resaltar que los estudiantes, a pesar de que hubo una pequeña resistencia a ese cambio, sin embargo, alineados a continuar con su formación, participaron de manera exitosa en la experiencia de la educación virtual. Y como tercer aspecto, el personal administrativo y de apoyo asumieron el reto también de apoyar esa educación virtual y a distancia en beneficio del IUDAN. Finalmente, el tercer punto está referido a la función de investigación como soporte a la producción editorial, que se vio robustecida con la inserción de la educación virtual y a distancia, para lo cual vale entonces la pena mencionar que otro de los objetivos estratégicos establecidos desde la dirección de la institución está relacionado con mantener y elevar la producción intelectual de nuestros docentes a través de la política editorial del IUDAN y las funciones de investigación y extensión. Punto este, valga la pena resaltar, que ha sido siempre un estandarte de nuestra directora, la profesora Fulvia Nieves, que busca que el cuerpo docente investigue, produzca, escriba, desarrolle guías que no solamente van a ser de provecho para los docentes, sino también va a ser de provecho para la institución y para los estudiantes, porque van a tener un material de trabajo producido y desarrollado por los docentes del instituto. Retomando lo anterior, vamos un poco a expresar los logros que esta virtualidad impulsaron al proceso de investigación o a la función de investigación y de extensión dentro del instituto. Lo primero es que se logró que los profesores se dedicaran a fortalecer la investigación y selección de fuentes de información actualizadas
para el incremento de la calidad en el aprendizaje y de esta manera hacerse más visible ante ese participante virtual. También se abocaron a la elaboración de materiales electrónicos, todo esto bajo el soporte institucional, debido a que posteriormente esos materiales van a formar parte de lo que es su evaluación integral al final del año académico. También se obtuvo esta producción de guías por parte de los profesores, pues que se haga una revisión de estos materiales por medio de la comisión editorial que existe en el instituto, para que una vez corregidos y revisados, estos vayan a alimentar el material que formará parte de la biblioteca virtual del instituto, y esto a su vez se va a convertir entonces en una fuente de información, pues tanto para los docentes como para los estudiantes, manteniéndose la modalidad presencial o manteniéndose la modalidad a distancia, o lo que se llama actualmente lo bimodal. Y finalmente, para ya cerrar con el punto correspondiente a la parte de la coordinación académica, todo esto permitió que los docentes ubicaran materiales de apoyo adaptados a la realidad venezolana, y que estos materiales a su vez tienen un amplio grado de aplicabilidad en los campos de trabajo de estos estudiantes, y que por ende van a alimentar esas competencias laborales y profesionales bajo las cuales se está formando acá en la institución. Muchas gracias por su atención. En la estructura del foro nos corresponde ahora hacer referencia a la política editorial de nuestra institución, por cuanto representa el eje central de este magno evento, el FILBEN 2020. El IUDAC, en su preocupación por mejorar la calidad y lograr la excelencia académica, cumpliendo con las funciones que nos corresponde como institución universitaria, docencia, investigación y extensión, mantiene una política editorial que contribuye a potenciar la capacidad de producción intelectual de sus docentes y del personal responsable de la gestión académica de la institución, como resultado de la investigación que demanda el proceso de formación pedagógica, el avance del conocimiento correspondiente a cada área del saber y la gerencia educativa. Entre los objetivos generales que contempla nuestra política editorial está fundamentalmente desarrollar la línea editorial del IUDAC, apoyar, estimular y difundir la producción intelectual de nuestros docentes como una forma de fortalecer la carrera académica del personal de planta de la institución. De la misma manera, aportar conocimiento a nuestra población estudiantil. Del objetivo general se desprende algunos objetivos específicos vinculados a la necesidad que tenemos de aportar material documental pedagógico para el proceso formativo, en cuanto que nuestro rol fundamental es la formación de profesionales a nivel de técnico superior universitario. Motivar la investigación sobre el hecho educativo y el avance del conocimiento vinculado al perfil del egresado, y de esta forma fortalecer la función de investigación del instituto. De la misma manera, contribuir con la difusión de los saberes que genera el acto educativo y con el acervo documental de la institución, que representa nuestro patrimonio documental. ¿Cómo se conciben las guías de estudios? Las guías de estudios contemplan las actividades de aprendizaje en un área del conocimiento propia de la carrera que se estudia. Son recursos para lograr el manejo de la información y posteriormente lograr la competencia en el estudiante. Los cuadernos IUDAC constituyen una iniciativa de las nuevas políticas editoriales, los cuales serán seriados y en ellos se publicarán trabajos inéditos resultado de investigaciones propias con temas relacionados en las áreas de la administración y la gerencia,
contemplan artículos, reseñas, ensayos, ponencias, opiniones, informes, documentos informativos orientados a la capacitación y formación de estudiantes y profesores, entre otros. La finalidad de estos cuadernos radica en nutrir a la comunidad yudajista con instrumentos teóricos que permitan potenciar el quehacer dentro de la educación universitaria técnica superior. Las normas de presentación y proceso editorial se ajustarán según cada trabajo, ya que la rigurosidad científica variará dado el proceso de producción. Las memorias contemplan la compilación de las ponencias, relatorías, recomendaciones y anexos que se presentan en las jornadas de investigación o congresos organizados como parte de la actividad de investigación y extensión, con participación del cuerpo docente y de la comunidad estudiantil. Cerramos con el boletín UDAC en positivo, por cuanto constituye nuestra, vamos a decirlo así, nuestra cara de presentación del instituto. Constituye el boletín informativo un registro de las actividades docentes, de investigación y de extensión que la institución desarrolla durante el año. Se estructura sobre la base de una editorial que direcciona el contenido del número del boletín, que se edita por lo menos 3 números anuales. La institución, dentro de su política editorial, fundamentalmente se centra en la publicación electrónica, dado que ella permite fundamentalmente tener una relación directa con la modalidad de la educación virtual, hoy en día en pleno auge en nuestro país y a nivel mundial. La reducción de costos, el alcance y penetración de las publicaciones a nivel de usuarios y cobertura geográfica. Igualmente nos permite cumplir con la función social de la universidad, respetando las normas editoriales que la rigen. El desarrollo que ha tenido a nivel mundial, regional y local, las tecnologías de la información y la comunicación nos dirigen a la necesidad de fortalecer, como ya lo indicamos anteriormente, la publicación electrónica, que de una u otra manera demanda tener y contar en nuestras instituciones con las bibliotecas virtuales. Es necesario, en el contexto de esta área que estamos desarrollando en el marco de este foro, revisar el impacto que tienen las publicaciones electrónicas y la biblioteca virtual en el contexto de nuestra realidad institucional, a lo interno y externo de ella. Son múltiples los impactos que genera este tipo de publicaciones, igualmente el contar con una biblioteca virtual. Entre ellos, el fundamental es nuestro impacto pedagógico, dado que el rol fundamental de nuestra misión es la formación de profesionales vinculado al área de la carrera de administración en su mención de finanzas y de organización de sistemas. Toda publicación, sea libro, guía de estudio, cuaderno, texto, artículo, ensayos y demás producto del quehacer intelectual de un autor, tiene necesariamente que contar con un impacto social. En otras palabras, nos referimos a la pertinencia social que tienen estas publicaciones en el contexto de la sociedad que se nutre de ella. De la misma manera, va vinculado lo social a lo cultural, pues tener un acervo documental, tener un patrimonio documental, necesariamente es y constituye un acervo cultural para la institución. Relacionado a estos impactos, no menos importante es el impacto económico, pues las publicaciones electrónicas y contar con una biblioteca virtual en una institución
representa ahorro desde el punto de vista del costo de las publicaciones. Como lo hemos indicado anteriormente y lo podemos visualizar, hay una reducción del costo de la publicación y por consiguiente esto generalmente tiene un impacto positivo para el lector. A continuación les presentamos la infografía de nuestra biblioteca virtual. Ella nos permite visualizar cómo nuestros estudiantes, docentes o usuarios externos pueden acceder a la misma y de esta manera poder ubicar la diversidad de documentos que forman parte del acervo documental de la institución. Continuando con el desarrollo del foro, le corresponde intervenir a la socióloga profesora Janet Jiménez, quien abordará el tema el encuentro de saberes en el contexto de la responsabilidad social universitaria y la política editorial del IUDAC. El propósito de la presente ponencia es señalar cuáles son las estrategias de proyección en la política editorial del instituto en el marco del encuentro de saberes, en un contexto donde la responsabilidad social universitaria es un hecho en el cual tenemos que tomar en cuenta, partiendo que el mismo tiene que ver con un encuentro de saber. Esta misma situación nos coloca en el campo de la experiencia. En ese sentido, diremos cuál es el contexto en el cual nos movemos. Dos elementos fundamentales. Uno, las transformaciones suscitadas en la sociedad que plantean grandes desafíos, retos y oportunidades para todos, de los cuales por supuesto no escapa la universidad. Y en eso hay un consenso en que el quehacer universitario ha de estar orientado al desarrollo de la comunidad y al mejoramiento de todo. En cuanto al rol formador que le corresponde a la universidad, precisamente por su condición de lugar de encuentro del hombre, la ciencia y la sociedad en general, lo cual se debe realizar desde una mirada pluri y transdisciplinaria, también multidisciplinaria, que permita acceder a la complejidad que plantea la contemporaneidad para poder articular los problemas que nos ocurren a todos. Ahora bien, ese diálogo de saberes se debe hacer ese diálogo de saberes está fundamentado, debe estar inequívocamente fundamentado en el respeto y en la práctica de relaciones horizontales y democráticas. Este elemento lo encontramos sustentado en el planteamiento que hace Freire. Ahora bien, entender el encuentro de saberes en el marco o en el contexto de la responsabilidad social universitaria supone tres bases fundamentales o tres bases de arranque para entender de qué estamos hablando. Uno es la permanente demanda de un proceso educativo en coherencia con la dinámica sociocultural e histórica de la contemporaneidad, la cual supone conocer y comprender la realidad concreta y real del mundo, no la que yo imagino que es. El otro elemento lo señalado por la UNESCO en el 98, en el sentido de que debemos formar y formarnos en y para la responsabilidad social. Y abro comillas al ello señalar que el rol protagónico de la universidad debe estar orientado por el amor hacia la humanidad y movido por la sabiduría.
El otro elemento lo encontramos fundamentado en lo que señalaba Delors en 1996. Es importante señalar que Delors es el coordinador de la comisión que elaboró el documento de la UNESCO sobre los retos de la educación del siglo XXI. Y él en ese documento plantea los 4 pilares de la educación: el aprender a conocer, a hacer y a convivir, siendo de todos últimos el ser y el convivir las bases de la responsabilidad social universitaria. Ahora bien, entendiendo que la universidad como organización social trata de dar respuestas a la sociedad según las necesidades y expectativas de cada comunidad, de cada lugar del planeta. En ese sentido, debe reconsiderar el rol social y ético en el marco de lo definido por Valle como responsabilidad social universitaria, donde es fundamental la función de los impactos para promover el desarrollo humano sostenible, acorde sustentable. Ambos conceptos deben estar unidos, acorde con los objetivos del milenio y la Declaración de los Derechos Humanos señalados por la ONU en el 2000, por la UNESCO en el 2005 respectivamente, y el Pacto Global. ¿Con qué sentido? Con el sentido de aplicar un conjunto de principios y valores para potenciar la capacidad de la propia universidad declarada en su filosofía de gestión y en las praxis de sus funciones básicas. ¿Y cuáles son esas funciones básicas? Nos preguntamos: gestión, docencia, investigación y extensión, lo cual supone que debe haber una transparencia y calidad de sus procesos, que la enseñanza debe estar acorde con los problemas o con las soluciones a los problemas que vive la sociedad, donde la investigación debe tener una pertinencia. ¿Para qué? Para responder a las demandas del entorno. Eso nos lleva entonces a plantearnos que una universidad socialmente responsable también lo es de la producción y difusión de saberes, de la investigación y los modelos promovidos desde el aula, orientados entonces a la actividad científica a través de líneas de investigación legítimas. El UDAC ha asumido este devenir educativo como un reto bajo la modalidad virtual y a distancia, promoviendo la publicación electrónica con la finalidad de lograr una mayor cobertura y reducir los costos, con el objetivo de desarrollar la línea editorial de la institución y difundir la producción intelectual de docentes y responsables de la gestión académica como resultado de la investigación que demanda el proceso de formación pedagógica. En ese sentido, podemos concluir que el UDAC es una universidad socialmente responsable. Gracias. Ahora bien, entender el encuentro de saberes en el marco o en el contexto de la responsabilidad social universitaria supone 3 bases fundamentales o 3 bases de arranque para entender de qué estamos hablando. Uno es la permanente demanda de un proceso educativo
en coherencia con la dinámica sociocultural e histórica de la contemporaneidad, la cual supone conocer y comprender la realidad concreta y real del mundo, no la que yo imagino que es. El otro elemento lo señalado por la UNESCO en el 98, en el sentido de que debemos formar y formarnos en y para la responsabilidad social. Y abro comillas, al ello señalar que el rol protagónico de la universidad debe estar orientado por el amor hacia la humanidad y movido por la sabiduría. El otro elemento lo encontramos fundamentado en lo que señalaba Delors en 1996. Es importante señalar que Delors es el coordinador de la comisión que elaboró el documento de la UNESCO sobre los retos de la educación del siglo XXI. Y él en ese documento plantea los 4 pilares de la educación: el aprender a conocer, a hacer y a convivir, siendo estos dos últimos, el ser y el convivir, las bases de la responsabilidad social universitaria. Ahora bien, entendiendo que la universidad como organización social trata de dar respuestas a la sociedad según las necesidades y expectativas de cada comunidad, de cada lugar del planeta. En ese sentido, debe reconsiderar el rol social y ético en el marco de lo definido por Vallée como responsabilidad social universitaria, donde es fundamental la función de los impactos para promover el desarrollo humano sostenible, acorde y sustentable. Ambos conceptos deben estar unidos, acorde con los objetivos del milenio y la Declaración de los Derechos Humanos, señalados por la ONU en el 2000, por la UNESCO en el 2005 respectivamente, y el Pacto Global. ¿Con qué sentido? Con el sentido de aplicar un conjunto de principios y valores para potenciar la capacidad de la propia universidad declarada en su filosofía de gestión y en la praxis de sus funciones básicas. ¿Y cuáles son esas funciones básicas? Nos preguntamos: gestión, docencia, investigación y extensión, lo cual supone que debe haber una transparencia y calidad de sus procesos, que la enseñanza debe estar acorde con los problemas o con las soluciones a los problemas que vive la sociedad, donde la investigación debe tener una pertinencia. ¿Para qué? Para responder a las demandas del entorno. Eso nos lleva entonces a plantearnos que una universidad socialmente responsable también lo es de la producción y difusión de saberes, de la investigación y los modelos promovidos desde el aula, orientados entonces a la actividad científica a través de líneas de investigación legítimas. El UDAC ha asumido este devenir educativo como un reto bajo la modalidad virtual y a distancia, promoviendo la publicación electrónica con la finalidad de lograr una mayor cobertura y reducir los costos, con el objetivo de desarrollar la línea editorial de la institución y difundir la producción intelectual de docentes responsables de la gestión académica como resultado de la investigación
que demanda el proceso de formación pedagógica. En ese sentido, podemos concluir que la UDAD es una universidad socialmente responsable. Gracias.